Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Esta es la frase que vamos a repetir en el Salmo responsorial de este domingo tercero de Pascua, año B. La Iglesia nos está invitando a pedirle al Señor que el Señor nos haga experimentar la luz de su rostro, este contacto directo con el Señor. La liturgia, en efecto, nos va a ayudar en todo esto. El Evangelio de este domingo es la continuación del famoso Evangelio de los discípulos de Emaús. Estos discípulos que se estaban yendo de Jerusalén tristes, en crisis, y van a encontrarse con el Señor en el camino. Y llegando a Emaús, después de celebrar, tener este contacto con el Señor que les abre las escrituras y parte el pan con ellos, ellos van a volver. Entonces, nuestro texto tiene esta experiencia. Los discípulos de Emaús vuelven, cuentan su experiencia a los 11, y entonces aquí el Señor se va a aparecer a los discípulos, les va a pedir para comer y luego les va a abrir, dice el Evangelio, les abrió la inteligencia para que pudiesen comprender las Escrituras. Es así un resumen rápido. Sepan que la liturgia de este domingo va a hacer énfasis en la parte final, del Evangelio de este domingo. La parte final, cuando el Señor abre la inteligencia de los discípulos, les va a decir, ¿no? Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar, y dice al final, y todo esto se debe predicar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Son dos cosas importantísimas y sepan que esto se repite en la primera lectura cuando Pedro y Juan están en Jerusalén, están predicando, están predicando a la gente porque han hecho un milagro. Y en la primera lectura va a decir al final Pedro, por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. ¿Se dan cuenta que esto hagan penitencia, conviértanse, es lo que los discípulos van a hacer? Van a proclamar la conversión y el perdón de los pecados. La segunda lectura también va a hablar de esto. Va a decir, estamos en la primera carta de San Juan, y va a decir, hijos míos, he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Así, la segunda lectura también nos habla de la conversión y del perdón. ¿Qué es esto? La conversión, importantísimo. El Señor está diciendo, es posible cambiar, que las personas puedan tener otra vida. Imagínense, esto es fundamental. Tantas personas en nuestra sociedad piensan que nunca van a cambiar, que van a ser siempre los mismos pecadores no van a cambiar en nada, se resignan, piensan que así van a ser siempre toda la vida, y sin embargo, el Señor está diciendo a los discípulos, esto es el efecto de encontrarse con el Señor. El primer punto es la posibilidad de la conversión. ¿Existe la posibilidad de la conversión? Sí. Escuchar su palabra, escuchar la palabra del Señor, esto hace que las personas cambien. He conocido y tengo experiencia propia de que el Señor hace esto, convierte a las personas. ¿Cómo? ¿Cómo cambian las personas? ¿Porque tienen que esforzarse? No, porque está el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es fundamental, porque el pecado, ¿qué cosa es el pecado? Muchos piensan que el pecado, no sé, es una cosa rica, pero que está prohibida. No, el pecado
eh, no es nuestra verdad. El pecado es más bien el cáncer de nuestro corazón, porque la verdad de nosotros es otra. La verdad de nosotros es que estamos hechos y sabemos amar, sabemos perdonar. Esta es nuestra verdad. Es decir, que cuando el Señor nos da el perdón de los pecados, entonces sucede que aparece nuestra verdad. Lo que somos realmente. El pecado nunca va a decir lo que nosotros somos. Va a decir más bien lo que nosotros no somos. Cuando somos egoístas, no somos nosotros mismos. Es una mentira que sufrimos. El Señor, que conoce bien nuestra vida, esto lo hace. ¿Cómo puede hacer todo esto el Señor? Importante. La primera parte del Evangelio de este domingo va a hablar de esto. Porque entonces el Señor, cuando se presenta, algunos de los discípulos creían, dice, que era un fantasma, que era un espíritu. Atención, tantas veces entre nosotros cristianos creemos y parece que fuese solamente una idea, Jesucristo, el cristianismo, una idea, algo bonito, alguna cosa que nosotros pensamos, ¿no? Una ideología, un concepto. No, no es una idea, Jesucristo. Jesucristo es una persona, es real. ¿Y por qué es real? Entonces, Él les va a decir a los discípulos, fíjense, les va a mostrar sus manos y sus pies, porque llevan las huellas de que Él ha sufrido, de que Él ha estado crucificado. Están las huellas del amor, porque esto lo ha hecho todo por amor. Él va a comer con los discípulos porque es real. Este es el mensaje. Nosotros, cuando predicamos, no predicamos una idea, un concepto, una cosa que hemos entendido en la teología o no sé en qué. No, predicamos una persona real, porque las personas no se salvan por una idea. Las personas no se salvan porque han entendido las cosas. Hay tantas personas que han entendido muchas cosas, pero eso no nos lleva al perdón. ¿Qué cosa nos lleva al perdón? Es pasar, el perdón es diferente, es pasar de una idea, de lo superficial, a tocar al Señor. Esto es la salvación. Esto es lo que nosotros predicamos en la iglesia. Podemos predicarlo porque nos encontramos, porque tenemos la experiencia con Jesucristo. Esto es lo que vale. Esto es lo que cambia las cosas. Imagínense, nosotros vivimos ahora en la sociedad virtual, ¿no? Nuestros contactos muchas veces son numerosísimos. Tenemos contactos con muchísimas personas. eh, y tantas veces incluso hacemos, algunas personas se pelean por internet, ciertas peleas terribles, ¿no? Pero cuando se encuentran cara a cara las personas, cambia todo. No es lo mismo. ¿Qué hace falta? Tocar. Dejar que el Señor nos toque. No es una idea, es algo real. Y esto sucede. Esto sucede. ¿Cuántas veces nosotros sacerdotes tenemos la gracia de ver, de ser testigos de que sucede esto con nosotros? Esperemos que siempre tengamos esta experiencia, pero también cuando administramos los sacramentos y cómo realmente el Señor toca la vida de las personas. El Señor va a mandar a sus discípulos a ser testigos ¿de qué? ¿De una idea? No, de una
persona, porque tenemos un contacto real, real, ¿no? Con los contactos virtuales tantas veces peleamos, parece que nos conocemos, mostramos nuestro perfil y sin embargo todo en eso es superficial. Hace falta un contacto real, que en este domingo tercero de Pascua el Señor nos conceda, que el Señor nos muestre la luz de su rostro, que podamos tener este contacto directo con el Señor que sana nuestras vidas. Hermanos, si no es un contacto directo, no nos sana. El pecado es una enfermedad, les decía, del corazón, que no sabemos amar. ¿Cómo se sana esto? No con teorías, no con entender las cosas. Se sana tocando la la vida eterna, a Cristo. Que el Señor nos conceda este don precioso y que en este domingo, tercero, el Señor nos dé la gracia de ser tocados por su amor, por la vida, por Cristo. Buen domingo.